vamos a ver. Hay mucha luz. No, pero a veces no. Como para levantarlo más. ¿Ah? Un librito por debajo. Sí. No, para levantarlo. Para levantar. No, si no, no, está bien, mi primo. No, la vida necesita usted. La necesito. Necesita muchas cosas ahí. Para apoyarse uno. Gracias. Solucionar el problema. ¿Qué más? ¿Cómo? Eso. Un poquito más dobladito. Ahí queda mejor. Sí. Ahí queda. De todas maneras es como para que medio puedan ir siguiendo. Ustedes han estado en todas las otras. Sí, padre. Mejor. Entonces, vamos a empezar en nombre del Padre. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a pedirle a Él que sea quien nos regale su Espíritu y nos ilumine para que este encuentro con Él sea fructífero, que su Espíritu nos regale la capacidad de comprender sus palabras y podamos realizar su voluntad. Oh Espíritu Santo, dame un corazón grande, abierto a tu silencio y a tu palabra inspiradora, cerrada a toda ambición mezquina, ajeno a cualquier despreciable competencia humana, compenetrando el sentido de la iglesia. Dame un corazón grande, deseoso de hacerse semejante al corazón del Señor Jesús. Un corazón grande y fuerte para amar a todos, servir a todos, sufrir por todos. Un corazón fuerte para superar las pruebas, todo tedio, todo cansancio, toda desilusión y toda ofensa. Un corazón grande y fuerte, constante hasta el sacrificio. Un corazón cuya felicidad sea palpitar con el corazón de Cristo y cumplir fielmente su santa voluntad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que valoremos rectamente tus cosas según el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a estar en estos minutos hablando un poco de lo que es la espiritualidad bíblica. Y pues toda esta semana ustedes han tenido el encuentro con muchos temas importantes que tienen que ver con la palabra de Dios. Y hoy pues me han pedido que les hable directamente de la espiritualidad bíblica como una manera de
de cerrar, de completar toda la experiencia que hemos tenido. Entonces vamos a dar unos elementos que nos ayudan a comprender qué es eso de vida espiritual. Cuando nosotros hablamos de vida espiritual, pensamos que es una cosa distinta que tienen las personas, así como tiene uno la vida física, la vida social, la vida profesional, la vida del trabajo, como si fuera una cosa aparte, un cajoncito aparte de la persona. Y es necesario entender que la vida espiritual es la totalidad de la vida movida por el Espíritu Santo. Eso es espiritualidad. Una vida movida por el Espíritu, no es tener unos espíritus adentro, que tener una vida espiritual es estar lleno de espíritus, ¿no? ¿Sí? O que cuando uno está haciendo deporte, no estás teniendo vida espiritual, porque cuando uno está alimentándose no está teniendo vida espiritual, porque cuando uno está trabajando no está teniendo vida espiritual, porque cuando uno está disfrutando de alguna actividad no está teniendo vida espiritual. No, la vida espiritual es toda la vida que nosotros llevamos en todos los momentos cuando nos dejamos mover o motivar por el Espíritu, no por cualquier espíritu, sino el Espíritu de Jesús. Tampoco vida espiritual la reducimos nosotros a tener ejercicios espirituales, o la reducimos a tardes de oración, encuentros de oración, de reflexión, a meditaciones, alabanza, el rosario, los sacramentos, los ritos. Creemos que eso solamente es la vida espiritual y muchas veces puede hacer uno esas cosas, pero no tiene vida espiritual, porque la vida espiritual consiste efectivamente en entender que toda la persona está llena de la acción de Dios que se presenta en el Espíritu. Entonces, tener vida espiritual es dejarse mover por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa vida espiritual y eso es lo que significa espiritualidad en todo sentido. Dejarse mover por el Espíritu de Dios. Si yo iba a la misa, por ejemplo, pero estoy motivado simplemente por cumplir con algunas personas que qué pena que no me vean en la misa, no estoy movido por el Espíritu. Si yo doy una limosna a alguna persona para que vean que yo soy generoso, no estoy movido por el Espíritu. ¿Sí? Si yo me quedo ante el Santísimo una hora ahí haciendo oración solamente para que el Padre vea que yo rezo mucho, eso no es vida espiritual. Entonces, la vida espiritual es todas las cosas que uno haga, todo lo que uno haga, pero animado y movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. La palabra Espíritu significa entonces el Espíritu de Dios, que no es opuesto a la vida material que nosotros tenemos, sino a una vida mundana o sin fe. ¿Me explico? Si yo estoy, por ejemplo, compartiendo con mi familia en un paseo, entonces yo pienso que eso no es vida espiritual, sino que eso es vida mundana. Y no, eso también puede ser vida espiritual si yo ahí estoy siendo movido o animado por el Espíritu. Entonces, lo opuesto a la vida del Espíritu no es la vida mundana, sino una vida sin fe, una vida sin compromiso. La vida del Espíritu, entonces, es eso, estar siendo movido por el Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Y qué significa espiritualidad o estar siendo movido por el Espíritu? Esfuerzo constante para dejar que el Espíritu de Dios nos mueva. Eso es espiritualidad. Una persona que es muy espiritual no es una persona que mantiene rezando solamente. Una persona muy espiritual es una persona que se está esforzando siempre para que el Espíritu de Dios actúe en él. ¿Se da cuenta la diferencia? Para que el Espíritu de Dios actúe en él. No es que no haya que hacer las otras cosas, o no es que no sirva hacer las otras cosas, no es que dejemos de hacer las otras cosas, es que todo lo que hagamos tiene que ser movido por el Espíritu de Dios. Entonces, la vida espiritual consiste
en el esfuerzo permanente para dejar que Dios actúe en nosotros y que Él sea la motivación de todas nuestras cosas, Entonces, eso es la vida espiritual. Y pues hay muchas espiritualidades, ciertamente, o sea, tendencias de vida espiritual, por ejemplo, la espiritualidad franciscana, que se motiva por el amor a los pobres, se motiva por la vida evangélica, la moral vicentina de San Vicente de Paúl, que se motiva por el amor a los más necesitados, ¿sí? La espiritualidad de tantos santos que se motivan precisamente por el deseo de vivir algún aspecto fundamental de la vida cristiana. Entonces hay muchos tipos de espiritualidad. La espiritualidad de las carmelitas descalzas es hacer oración permanente, día y noche, por el bien de toda la iglesia. Esa es su espiritualidad. Hay otra espiritualidad que se dedica a visitar a los presos, a luchar por ellos, a acompañarlos. Hay otros que se espiritualidad de las hermanas de San Pedro Claver, por ejemplo, con los ancianos. Pero todo eso es motivado por la acción del Espíritu. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que ser motivado. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos que ser, ¿qué es espiritualidad bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que es espiritualidad? ¿Cómo poder vivir una vida espiritual a la luz de la Biblia? Entonces, es mirar los ejemplos que hay en la Biblia de tantos personajes que tuvieron una cercanía a Dios, que vivieron según su palabra, que se preocuparon por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad bíblica, ya sabemos que la vida espiritual es, y que la espiritualidad es esa actividad permanente, es el esfuerzo diario por dejar que actúe en nosotros el Espíritu de Dios y que sea ese Espíritu el que motive nuestras acciones. Esa es la vida espiritual. Dejar que sea el Espíritu de Dios el que motive nuestras acciones. Y en la Biblia encontramos nosotros una cantidad de personajes que han vivido de acuerdo a Dios. Entonces, reconocer la vida de esos personajes, querer ser como ellos, querer vivir de manera similar a como ellos le respondieron a Dios, es lo que se constituye en la espiritualidad bíblica. Y son muchos los personajes que hay en la Biblia y que nos sirven a nosotros para poder entender de qué se trata. Estos personajes dejaron que el Espíritu actuara en sus vidas, y son muchos. Ustedes conocen, por ejemplo, el primero, Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, hacia el país que yo te voy a mostrar. Y Abraham dejó su tierra, dejó todo y emprendió un camino para encontrar, para buscar la promesa que Dios le hacía. Entonces, la obediencia de la fe de Abraham se convierte en un ejemplo para nosotros. Entonces, la espiritualidad bíblica sería vivir como Abraham, o vivir como Isaac, vivir como Jacob. Hubo tantos hombres que se llamaban los jueces en Israel, los reyes, el rey David, por ejemplo, el rey Salomón, los profetas, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Sofonías, el profeta Habacuc, el profeta Amós. ¿Qué hicieron los profetas? Abrir el oído permanentemente para escuchar la palabra que Dios les dirigía y poder ellos después transmitirla al pueblo. Entonces, la espiritualidad bíblica consiste en eso, en ser capaces nosotros de reconocer tantos personajes en la Biblia que fueron capaces de abrir su corazón para que Dios actuara en ellos. Y actuando en ellos, entonces, iban transformando la historia, iban transformando la sociedad, iban transformando su vida. Y todos esos personajes llegan a una plenitud. El personaje más importante que tiene la Biblia, ¿cuál es? ¿Ah? Jesucristo. Entonces, todos esos personajes fueron como preparación. Esos personajes que fueron capaces de obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer su voluntad, vivir motivados por el Espíritu de Dios,
fueron como la preparación permanente que se fue teniendo para que al final viniera Jesucristo, que es el Dios, el Verbo encarnado. El centro de todos los personajes, de esos personajes, es Jesús, el Verbo de Dios hecho carne. Entonces, cuando vamos a hablar de espiritualidad bíblica, decíamos, es tener todos esos ejemplos de los personajes que han vivido según Dios. Y el personaje que de una manera más perfecta ha vivido según Dios es Jesucristo. Por lo tanto, hablar de espiritualidad bíblica significa ser capaces de vivir según el modelo que es Jesucristo. Espiritualidad bíblica es encontrar en Jesús la respuesta que nosotros podemos darle a Dios y dársela. La espiritualidad bíblica significa centrar nuestra vida en Jesús, porque Jesús no es solamente un ejemplo para nosotros cumplir, sino que Él es la misma voluntad de Dios y se nos hace presente, es el Verbo encarnado. Entonces miren cómo la espiritualidad bíblica no consiste solamente en yo leer de vez en cuando la Biblia, no consiste solamente en estudiar la Biblia. La espiritualidad bíblica significa centrar mi vida en la persona de Jesús, porque Él es el centro de la palabra de Dios y porque Él nos enseña a responderle al Señor de acuerdo efectivamente a su voluntad. Para los judíos, la espiritualidad consistía en general en algo muy importante. ¿En qué basaban los judíos su vida espiritual? ¿Quién de ustedes sabe? ¿En qué basaban los judíos? ¿Cómo se salvaban los judíos? ¿Cómo creían que ellos se salvaban? ¿Qué era lo que los salvaba a ellos? Para los judíos, la ley. El cumplimiento de la ley. Los judíos pensaban que se salvaban cumpliendo las normas de la Torá. El centro de la vida espiritual era la Torá. Torá significa ley. La Torá es todo el Pentateuco, toda la instrucción, toda la enseñanza judía, la llamaba ley. Y los rabinos en Israel codificaron esa ley en un conjunto de normas. ¿Cuántas leyes tiene el pueblo de Israel? ¿Lo tenía? ¿Quién ustedes saben? ¿Ah? ¿Cuántos son los mandamientos nuestros? 10. ¿Y los judíos cuántos tenían? ¿Quién se atreve a decir cuántos? 600. Casi 100. ¿Ah? ¿Cuántos leyes? ¿Cuántos mandamientos? La primera vez que escucho la pregunta, padre. Sí, y la primera vez que la va a responder, a ver. Arriesguese. Por la parte cristiana, sobre el mandamiento. La parte judía, 613 normas. 613, imagínense, vean, tenían 613 preceptos. 613, ¿por lo cuánto? Eran 365 mandamientos, mandamientos negativos. ¿Qué significa mandamientos negativos? No, significa mandamientos que prohibían hacer cosas. Por ejemplo, no se podía caminar tantos pasos el día sábado, que no se podía hacer de comer el día sábado, que no se puede tocar a un herido cuando se vaya para la celebración, que no se puede, cosas que no se podían hacer, ¿cierto? Consumir algunos productos. Exacto, entonces eso se llama mandamientos negativos, que prohibían hacer cosas. Nosotros tenemos mandamientos negativos. ¿Cuáles son los negativos nuestros? No matar, no robar. Esos son negativos. Esos son mandamientos negativos. Entonces, el pueblo de Israel tenía 365 mandamientos negativos y luego tenía 248 positivos. Ellos pensaban que el cuerpo humano tiene entre miembros y huesos un número de 248. Son los miembros y los huesos del cuerpo humano contados. Los miembros y los huesos del cuerpo humano da 248.
Entonces ellos se imaginaban que con el 613, la ley llenaba toda la vida de la persona, afecta a todo hombre, el número de huesos y miembros, y durante todo el tiempo, al tener 365. Es como un mandamiento por cada día, y un mandamiento por cada miembro o por cada hueso. Entonces lo que tenemos que entender ahí es que se simbolizaba que la ley llena la vida de toda la persona y durante todos los tiempos, todo el tiempo. O sea, el ser humano vive totalmente para cumplir la ley, y no solamente una parte de la persona, sino toda la persona y durante todo el tiempo. Así simbolizaban con los 613 mandamientos, los negativos, los que prohibían cosas, y los positivos, los que mandaban a hacer cosas. Por ejemplo, honrar a padre y madre, un mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas, son positivos, ¿cierto? Eran mandamientos positivos, los que mandan a hacer cosas. Pues había normas que impedían hacer cosas y normas que mandaban a hacer cosas. Todas ellas sumaban 613, indicando con todo eso que el ser humano debe cumplir, toda la persona humana debe cumplir la ley de Dios y durante todos los días de su vida. Eso es lo que simbolizaba. Cuando llegó Jesús, entonces parece que Jesús decía que Él no había venido a abolir la ley. O sea, que vino, sino a modificarla. Perfeccionar. Y entonces aparece la espiritualidad de Jesús. Nosotros ya dijimos que la espiritualidad bíblica, hay muchas definiciones, pero podemos entender que la espiritualidad bíblica es vivir, miren ustedes, aquí este personaje que hay en la pantalla, es vivir de acuerdo a Jesús. El centro de la Biblia es la persona de Jesús, anunciada en el Antiguo Testamento y ya presente en el Nuevo Testamento. Entonces la espiritualidad bíblica consiste, decíamos, en dejar que sea el Espíritu el que actúe en nosotros, que todo lo que hagamos sea motivado por el Espíritu. ¿Quién fue el que más se dejó motivar por el Espíritu? Pues el mismo Jesús. En el Evangelio, en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, dice muy claramente, un texto que nosotros debemos saber casi de memoria. El Espíritu, Jesús fue a la sinagoga como solía ir todos los sábados, tomando el libro, el rollo, empezó a leer donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vida a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, miren, la espiritualidad de Jesús, que es efectivamente una espiritualidad bíblica, o el centro de la espiritualidad bíblica, consiste efectivamente en eso, en centrar nuestra vida en Jesús. Entonces ya vimos pues que la espiritualidad judía de los judíos se basaba en el cumplimiento de la ley o de las normas, y los judíos pensaban que si cumplían todas las normas se salvaban. Y Jesús dice que Él no viene a destruir la ley, sino a darle plenitud, y los profetas, pero nos enseña una nueva manera de vivir, que es la espiritualidad cristiana. Para Jesús y para el cristianismo no nos salvamos cumpliendo normas o cumpliendo leyes, aunque Él parecía unirse a esa mentalidad. Recuerden que decía: pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y después inclusive añadió otras leyes: amar a Dios, amar a sus enemigos, amar al prójimo, las normas sobre el adulterio, sobre el divorcio, en fin. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es:
tenemos que regir nuestra existencia como cristianos por un código de preceptos. Los judíos pensaban que se salvaban cumpliendo esas 613 leyes. Los cristianos, ¿qué pensamos? Que nos salvamos cumpliendo los 10 mandamientos, que nos salvamos cumpliendo estas normas. ¿Será que tenemos que dejar que nuestra vida sea un cumplir mandamientos? ¿Cuál es el centro entonces de la enseñanza bíblica? ¿Cuál es el centro de la espiritualidad bíblica? Ya decíamos, la espiritualidad bíblica consiste en vivir según Jesús. Y entonces vamos a mirar unos punticos que nos muestran cómo es o qué nos dice la Biblia de cómo vivir una espiritualidad o de cómo vivir según Dios o cómo vivir según Jesucristo. Entonces el centro, repito, el centro de la espiritualidad bíblica es la persona de Jesús. Si nosotros queremos vivir una espiritualidad bíblica, debemos vivir animados por el Espíritu de Jesús, porque Jesús era efectivamente el que más estaba, como ninguno, abierto a la acción del Espíritu. Y un primer elemento bien interesante es amar como hijos del Padre. Ojo con eso, espiritualidad bíblica, amar como hijos del Padre. Tener una espiritualidad bíblica es eso, amar como hijos del Padre. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos y a interceder por los que nos persiguen. Pero miren, hay algo bien interesante. Jesús nos está pidiendo esta situación, amar a los enemigos e interceder por los que nos persiguen. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación para amar a los enemigos y orar a los que nos persiguen? ¿Cuál es la motivación? La motivación no es evitar una sanción, no es evitar una falta. La motivación que nosotros hacemos es llegar a ser de verdad hijos de Dios, hijos suyos. Mateo 5:45 nos va a decir una cosa bien interesante. 5:45 nos dice Mateo, aquí lo tenemos listo, y dice: amad a vuestros enemigos y rogad por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. O sea, ¿para qué amamos nosotros a los enemigos? ¿Para qué? Para llegar a ser hijos del Padre. Hijos del Padre. O sea, ¿cuándo somos de verdad hijos del Padre? Cuando somos capaces de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Entonces, eso nos lo está pidiendo la Biblia. Entonces, tener una espiritualidad bíblica no es solamente estar de rodillas toda la noche ante el Santísimo, sino ser capaz de hacer esto que nos está pidiendo la Biblia: amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen. Porque haciendo eso somos hijos de Dios. La motivación para el judío era el cumplir la ley, ¿cierto? Y la motivación para muchas personas es evitar sanciones. La motivación nuestra es que amamos al enemigo para parecernos a Dios, para ser de verdad hijos de Dios, ¿sí? Porque esa es la exigencia interna de la vocación nuestra como hijos. Entonces, un punto de vida espiritual, de espiritualidad bíblica. ¿Qué es espiritualidad bíblica? Muchísimas cosas. Aquí no somos capaces de decirlo todo. Vamos simplemente a dar unas pistas pequeñas. Pero cuando yo veo a una persona que es capaz de amar a los demás, inclusive a sus enemigos, que es capaz de orar por los que los persiguen, que es capaz de tener buenas relaciones con todos, que respeta y ama a todos, esa persona tiene la espiritualidad bíblica, porque está cumpliendo lo que dice la palabra, está animado del Espíritu de Jesús, está imitando a Jesús, que es el centro de la espiritualidad bíblica. ¿Me hago entender o no? Sí. Exactamente. Entonces, no es que las demás cosas no sirvan, no es que no sirva ir a hacer oración, no es que no sirva hacer el rosario,
No es que no sirva venir a la misa, es que si usted no ama a los demás, no está siendo hijo de Dios. Entonces no está viviendo la espiritualidad bíblica correcta. Entonces, primer elemento fundamental, repito, a la luz de Jesús, entonces, amar como hijos del Padre. Ahí está la clave del obrar cristiano. No obramos para otra motivación. Amar como hijos del Padre. ¿Por qué amo yo al otro? Porque yo soy hijo de Dios, porque quiero ser hijo de Dios, porque quiero vivir como hijo de Dios. Primer elemento. Segundo elemento, vivir ante los ojos del Padre. Primero era vivir como hijos De Dios. del Padre, ¿cierto? Como hijos del Padre. Vivir como hijos del Padre. Segundo, vivir ante los ojos. Esto sí que es bien interesante. Mateo 6, no voy a leer todo el texto porque no alcanzamos. Pero Mateo 6 nos dice, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, que cuando nosotros vamos a hacer limosna, vamos a hacer oración, vamos a hacer ayuno, pues entremos al secreto y oremos en secreto. Y oremos en secreto para que Dios que ve en el secreto nos lo pague, ¿cierto? Es decir, miren, aquí hay una cosa bien interesante. El cristiano tiene que tomar una decisión. Nosotros estamos viviendo ¿para quién? ¿Para los demás? ¿Para ser admirados por el que dirán? ¿O estamos obrando para agradar a Dios? Para agradar a Dios. Pero nos preocupa mucho la gente. Que entonces que no me ven rezando, que no me ven con la camándula, que no me ven con la Biblia, que no me ven dando limosna, que no me ven dando... ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir sí? ¿Qué van a decir sí? ¿Qué van a decir? ¿Vivimos para qué? ¿Para el que dirán? El que vive para el que dirán no está viviendo una espiritualidad bíblica. Primero, vivir como hijos del Padre. Segundo, vivir ante los ojos del Padre. ¿Cuál es el único espectador al que nosotros tenemos que demostrarle las cosas? No, es cierto. Entonces, miren, Jesús nos invita a que actuemos para agradar a Dios, no para quedar bien ante los demás, no para ser bien vistos por los demás, no para ser alabados por los demás. Ahí en esta cita va a decir, si hacemos eso para que los demás nos miren, ya tenemos nuestra paga, ya tenemos nuestra recompensa. ¿Sí? Nosotros no, claro que los demás tendrán que ver nuestro obrar. Las obras buenas son buenas y los demás tendrán que verlas. Pero la motivación, recuerden ustedes lo que les decía al inicio, la espiritualidad bíblica, es que todo lo que hagamos sea motivado por el Espíritu, recta intención. Yo puedo dar mucha limosna, pero si lo que estoy haciendo es que me vean, para que digan que como soy generoso, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Entonces, este segundo punto es muy importante, vivir a los ojos de Dios, vivir para los ojos del Padre, ante los ojos del Padre, es ser el que debe verme, ¿cierto? Es el único espectador. Vivir en exclusiva por el Padre significa dar decidida primacía al amor concreto y eficaz al prójimo. Entonces, yo hago lo que hago ante los ojos de Dios para agradar a Dios, no para agradar a los demás. Y en eso fallamos mucho nosotros, porque tratamos de que nos vean, tratamos de ser notorios, tratamos de que hay dos historias, miren. Voy a contarles dos historias pequeñas para que nos alcancen vivir ante los ojos del Padre. Una es de Miguel Ángel, el Padre Isaac de Miguel Ángel, el pintor de la Capilla Sixtina en Roma, todos esos frescos, esas pinturas tan hermosas, todo. Pero además fue el encargado de pintar también arriba la cúpula de la Basílica de San Pedro. Arriba la cúpula, altísima, altísima. Y entonces estaba haciendo un detalle, pintando una cosa con mucha furia, muy bonita, y pintaba y organizaba y cuadraba, arriba en la cúpula. Y entonces el ayudante le decía a Miguel Ángel, no le ponga tanta furia a eso, al fin y al cabo esto no lo va a ver nadie. Y Miguel Ángel respondió, lo va a ver Dios y eso me basta para hacerlo perfecto. Me basta Dios. Él sabía que no lo iba a ver nadie,
Él sabía que no lo iba a ver nadie, pero sí lo iba a ver Dios. Nosotros muchas veces no nos importa lo que vea Dios, sino lo que vean los demás. Entonces miren, es muy sencillo, una espiritualidad bíblica que consiste en hacer las cosas ante los ojos de Dios para agradar a Dios. Y si hacemos las cosas para agradar a Dios, por supuesto que seremos bien vistos por los demás, ¿cierto? Pero la motivación, la recta intención está en que hacemos las cosas teniendo en cuenta. Entonces, espiritualidad bíblica son como 4, 5, 6 puntos más de la espiritualidad. Hay muchos, por supuesto. Uno, vivir como hijos de Dios. Y ahí es el primero. Entonces, amamos a los demás, no para evitar sanciones, amamos a los enemigos, porque así vamos a ser hijos de Dios, que ama a ricos, a buenos y malos, hace salir su sol, su lluvia, sus dones sobre justos e injustos. Segundo punto, vivimos ante los ojos del Padre. Tenemos que decidir o para que nos admiren, para que hablen bien de nosotros, o actuamos para que el Padre nos vea. Pero no tanto para que el Padre nos vea, sino actuamos delante de Él, el Padre Celestial. Ese es el único pecado. Dije que eran dos historias, les conté una, se me estaba olvidando la otra. La otra es un rey que hizo una fiesta en su reino y llegaron muchísimos invitados porque era su cumpleaños. Y claro, todos llevaron los regalos para el rey. Y entonces el rey empezó a hacer 2 montoncitos de regalos y los fue separando. Todos los regalos que traían la tarjetica y decían de quién, los colocaba a un lado. Y un poco de regalos que llegaban solos, sin tarjeta, los colocaba a otro lado. Ya iba corriendo la fiesta, cuando entonces después empezó a llamar a los servidores y les dijo: organicen los dos montecitos de regalos. Y entonces había una cantidad de regalos que habían mandado todas las personas, que han traído las personas, y estaban con su tarjetita: felicitaciones, fulano de tal, felicitaciones, familia tal, felicitaciones. Y había otro monte, decenas de regalos que no traían nada. Entonces el rey dijo: este regalo me lo dio fulano de tal, ¿dónde está fulano de tal? Digo: aquí tiene su regalo, me lo devuelvo, puede llevarse. Muchas gracias, a ver cuenta que no ha pasado nada. Entonces el otro, ¿de quién es? Sin abrirlo siquiera. Sin abrir siquiera, este me lo mandó fulanito de tal, ¿dónde está? Muchas gracias por su regalo, mi mamá, se lo puede volver a llevar. Y haga de cuenta que se lo recibí, muchas gracias. Todos los regalos los devolvió. Y los que no decían de quién, entonces le digo a los sirvientes: con esto sí me quedo yo. Me voy a quedar con estos regalos. Digo: ¿pero por qué? Ese montón de regalos de los otros. Digo: porque esos otros regalos, los que me escribieron ahí de quién era, esperan que yo les contracambie, que yo les agradezca, que yo tenga deuda de gratitud con ellos. Y a la edad que yo tengo, dice él, no quiero deberle a nadie ni que nadie me deba. En cambio estos, los que me dieron estos regalos sin escribir de quién era, simplemente quieren darme un regalo, no es manifestar, no quieren nada a cambio, no quieren ni que yo les deba ni que ellos deberme. Entonces eso es, con estos me quedo. Cuando seamos capaces de dar sin esperar recompensa, ¿sí? O seamos capaces de recibir sin contraer deudas, de ser el regalo. Entonces, es eso, no hacer las cosas para ser vistos. Vamos a ver una tarjeta que se va bien grande y no sabemos de quién era. Ellos no van a saber que nosotros leímos eso. Ya va a hablar de nosotros, ¿qué van a decir? El interés nuestro para el regalo es que sepa que dimos el regalo. El interés nuestro no es que la persona se sienta bien con lo que se le dio. Queremos es sacar el beneficio nuestro. ¿Sí o no? La espiritualidad bíblica es distinta. ¿Vivimos para los ojos de Dios o vivimos para los ojos del mundo? Para el que dirán.
para quedar bien, para ser admirados. Vivir como hijos del Padre. Segundo, vivir ante los ojos del Padre. Con este punto que digamos todos, estaríamos ya asumiendo espiritualidad bíblica, que es muchísimo más, pero ya con esto que seamos capaces de hacer. Tercer punto, confiar en el Padre, tercer punto, confiar en el Padre. Entonces, vivir como hijos de Dios. Segundo, vivir a los ojos de Dios. Y tercero, vivir confiando en Dios. Espiritualidad bíblica. ¿Cómo así? Mateo 6:25, 7:11. Esta es la cita que es larga, que es muy bonita. Mateo 6:25, y ustedes la conocen, cuando dice que debemos abandonarnos a la providencia, no anden preocupados qué van a comer, qué van a beber, con qué se van a vestir. Miren los lirios del campo, no tejen ni hilan. Miren las aves del cielo, no cosechan, y Dios las alimenta a su tiempo. Los lirios, y ni Salomón en todo su esplendor se vistió así. Confianza se llama providencia divina. Todo el texto sigue ahí. Vivir para los ojos del Padre, lo que acabamos de ver. ¿Qué significa? Buscar agradarle a Él, poner confianza en Él y evitar las preocupaciones desmedidas. Preocupación, la palabra preocupación significa ocuparse antes. Hay gente que mantiene ocupada en cosas que no tienen que ver nada. Si va a llover mañana, pues no sé si llueva. Preocupados, nunca son felices con lo que tienen y con lo que hacen, pensando. Entonces, fue una historia pequeñitica. La contamos. Entonces, cada día trae su afán, no entendemos eso. Nosotros traemos el afán del día de mañana para hoy. Entonces, miren, a un servidor, el rey, era sastre del rey. Y pues el rey encontró su vestido que levantaba un botón. Entonces el rey, que era tan estricto y todo, entonces mandó a traer el sastre y lo condenó a decapitar. El rey. Entonces queda entonces la orden de que mañana será decapitado. Y lo llevan para el calabozo, decapitado al otro día. El día anterior, uno de los guardias fue a llevarle comida a este preso, y mientras que el preso cogía la sopa y empezó a voltear así como con la cuchara, moverla, dijo: pobrecito del rey, pobrecito el rey. Y el guarda le dijo: ¿cómo que pobrecito el rey? Pobrecito usted, que mañana le van a cortar la cabeza. Y dijo: no, pobrecito el rey, que no va a poder ver hablar a su oso. ¿Cómo así? Sí, no va a poder ver hablar a su oso. El rey tenía un oso y era la adoración de él. El oso era para él lo máximo. Entonces, digo: ¿cómo así? Es que usted sabe hacer hablar a los osos, usted sabe enseñarle eso. Digo: es un secreto de familia. Pero bueno, pobrecito el rey. El guardia, por congraciarse con el rey, pues le contó, le dijo: rey, su majestad, ¿cómo le parece que el sastre sabe enseñarle a los osos a hablar? ¿Sabe qué? ¿Sabe hacer hablar a los osos? Dijo: sí, seguro. Traiga. Entonces hizo traer al sastre. Y le dijo al sastre: sastre, ¿usted sabe hacer hablar a los osos? Digo: es un secreto de familia, majestad. Digo: te ordeno que le enseñes a hablar a mi oso. Digo:
quisiera, majestad, cumplir con eso. Pero eso requiere tiempo, y tiempo lo que menos tengo yo ahora. Entonces le dice el rey, ¿cuánto tiempo necesita para hacer hablar al oso? Digo, pues eso depende. Digo, ¿depende de qué? Digo, pues depende de la inteligencia del oso, del deseo del oso de aprender, de muchas cosas. Digo, este oso es el más inteligente de todos. ¿Cuánto tiempo cree usted? Le dice, a ver, es muy inteligente, tiene deseo de aprender, las cosas van. Yo creo que más o menos 2 años. Entonces dice, bueno, entonces queda suspendida la pena por 2 años para que usted enseñe a hablar al oso. Dice, majestad, si usted me ejecuta mañana, mi familia se las arreglará para conseguir su comidita y sus cosas. Ellos pensarán ya cómo lo hacen. Si usted me ejecuta mañana, ellos pues buscarán la manera de seguir viviendo. Pero si usted me libera y me va a dar 2 años más, pues yo tengo que ver por mi familia. Tengo que ir trabajando por ella. Entonces yo no voy a tener tiempo para enseñarle al oso. Entonces el rey dijo, no, hombre, yo proveo por su familia. Yo proveo por mi familia. Entonces dijo, ordenó que se fueran en el carruaje del rey con 2 bolsas de oro. Digo, lo que pida, lo que necesite, cualquier necesidad de la familia, toda correrá a cuenta mía. Pero si en 2 años el oso no habla, habrás te arrepentirás de no haber sido ejecutado. Digo, majestad, él se fue, pues, y recuerden, 2 años, y en 2 años el oso, cuando llegó a la casa, porque esperaban que ahí iban a llevar el cadáver del esposo, llegó él con 2 bolsas de oro y en el carruaje del rey y todo. Y entonces contó en la casa lo que ha pasado. Y la señora le dice, pero usted sí es bruto, ¿cómo le ocurre? Usted que enseñarle a hablar a un oso, ni siquiera usted estaba contra un oso, ni siquiera. Pero ¿cómo? Vean en la que nos vas a meter. Y el sastre dice, hija, mañana me iban a ejecutar. Ahora tengo 2 años. Tengo 2 años. Y en esos 2 años, o me puedo morir yo, o se puede morir el rey, se puede morir el oso. Y digo, o a lo mejor el oso habla. Por ahí el oso habla. Ahí están, confiar en el Padre. Nos preocupamos por todo. Y hay gente que es muy aburridora vivir con ella porque son pesimistas y todo es igual. Nos vamos por un paseo mañana. No, de pronto llueve. No, el tiempo está muy bonito. ¿Y en qué nos vamos? Vamos a una chiva que contratamos. No, ahí no se está mucho polvo. No, es que hay unas carpas ahí. No, y que la cosa se calora adentro. Y no, que ahí van a poner unas aire acondicionado. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Negativo, y buscar problema a las cosas. Bueno, confiar en el Padre. Confiar en el Padre. Ahora, evitar preocupaciones desmedidas, porque eso no tiene que preocuparse por muchas cositas, por las desmedidas. No significa, pues, olvidarse de los compromisos, no. La confianza no elimina el trabajo diario, nos hace olvidar que nuestra vida está en manos de Dios. Lo esencial es buscar el reino de Dios y su justicia, agradar al Padre en todo. Entonces, la espiritualidad bíblica es la espiritualidad de Jesús. ¿Entiendes? Hablar de espiritualidad bíblica es mirar cómo vivieron todos los personajes de la Biblia, pero el centro es Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Y Jesús vivió, primer punto, como hijo del Padre. Segundo, ante los ojos. Tercero, confiar en el Padre. Con estos puntos usted va a ver la espiritualidad bíblica. Vivir como hijos de Dios, vivir ante los ojos de Dios y vivir confiando en Dios. Pero falta más, podemos hacer
hacer? Hacer la voluntad de Dios. Para Jesús no se trata solamente de hablar, de decir. No todo el que dice Señor, Señor. Bienaventurados los pechos que te crearon. Mejor bienaventurado. Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Sí, entonces no basta escuchar la palabra, sino que es necesario traducir a la práctica el Evangelio. Entonces, ¿en qué consiste esa voluntad de Dios? Nosotros, es hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Padre. Cuando pasa alguna cosa mala, cuando sucede algo malo, les decimos que es la voluntad de Dios. Se murió la abuelita, la voluntad de Dios. Que lo echaron del trabajo, esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Que el carro se varó, es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Es que usted se manejó mal en el trabajo, o es que el jefe no sé qué, o es que la abuelita estaba enferma. No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí o no? Eso dice la carta de Timoteo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que le pase nada malo a estos pequeños suyos. Dios quiere que conozcamos a su Hijo enviado. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad del Padre no es simplemente un capricho que Dios, que es lo que Dios quiere hacer, que hoy quiso que lloviera, mañana quiso que no, que hoy quiso que tal cosa, que usted se cayera, que usted se levantara, que usted volara. No, eso no es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no son de esas cosas. Dios lo único que quiere es nuestra felicidad y nuestro bien. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces la voluntad de Dios es que su amor llegue a toda persona. Entonces vivir en la espiritualidad bíblica significa hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa vivir de tal manera que todos conozcamos al Padre, que todos conozcan al Hijo, que todos podamos vivir según su palabra, que todos conozcamos su Evangelio. Entonces, hacer la voluntad del Padre es traducir ese pensamiento en un hacer, Miren, es muy interesante entender esto, porque muchas veces creemos nosotros que basta con creer. Los demonios también creen. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos creen, pero no se salvan. Es necesario actuar. El hombre que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es como el que construye la casa sobre arena. Vino la tempestad, cayó el viento sobre la casa y la casa se fue a pique, porque no estaba. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre que construye sobre la roca. Ahí está. Hay un salmo muy lindo que dice: si Dios no construye la casa, entonces en vano se cansaron de construir. Y si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigila los centinelas. Pero es hacer, el hacer. O sea, la vida cristiana no se queda simplemente en ideas, es necesario pasar a la acción, a la praxis. Entonces, esta espiritualidad de Jesús, vivir como hijos de Dios, vivir ante los ojos de Dios, vivir confiando en Dios y vivir haciendo la voluntad. Muy fácil, ¿o no? Mire la espiritualidad bíblica ahí, mire la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica. Vivir como hijos de Dios, vivir ante los ojos de Dios, vivir confiando en Dios y vivir haciendo la voluntad. Sí, pero Padre de oración. Ahí está, es una espiritualidad bíblica. Ahora, cada punto de esto nos da para muchísimo. ¿Qué sigue? La espiritualidad del reino. Ya vamos a empezar la conferencia enseguida, ¿cierto? La espiritualidad del reino. Recuerden cuál es el centro. La vida espiritual, la espiritualidad bíblica, la vida espiritual significa dejar que el Espíritu de Dios motive toda nuestra vida.
una recta intención, que la intención de lo que hagamos sea dejarnos mover por el Espíritu. Y para eso tenemos en la Biblia muchos ejemplos de los personajes bíblicos, desde Abraham hasta tantos. Pero el centro de todos es Jesús. Jesús, el Espíritu del Señor está sobre él, está lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Jesús lleno del Espíritu, entonces vivir como Jesús, esa es la espiritualidad bíblica. Y Jesús vivió como hijo de Dios, ante los ojos de Dios, confiando en Dios y haciendo la voluntad de Dios. Y el centro de su mensaje es el anuncio del reino de Dios. Centralidad del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros hablamos del reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Quién me dice qué es el reino de Dios? Siempre hablamos de las cosas y no sabemos, ¿cierto? Cantamos "Oh gloria y inmarcesible", 11 años en el colegio, y salimos del colegio sin saber qué es inmarcesible. Y cada vez cantamos en la Dios, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Ah? Vamos a decirlo de una manera muy simple, muy simple. El reino de Dios no es una cosa que Dios tenga. Bueno, por ejemplo, esta es mi casa, ¿cierto? Este es mi reino, esta es mi cosa. No es algo que Dios tenga. No es el paraíso. ¿Ah? No es el paraíso. No es el paraíso. El reino de Dios es Dios reinando. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo digo, ahí viene el perro de Julio. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Ah? Que Julio es el dueño del perro. Que Julio es el dueño del perro, ¿cierto? Pero también puedo decir que Julio Que es un perro. es un perro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí viene el perro de quién, de quién es. Julio es el perro. Ahí viene el perro de Julio. O no es el perro, no es vergüenza. O ahí viene el perro de Julio. Ese perrito, ¿cierto? Es de propiedad de Julio. Entonces lo mismo, cuando yo digo el reino de Dios, no es que Dios tenga como Julio un perro, sino que Dios es el reino, Dios es reinando. O sea, eso es lo que indica en la Biblia. Dios reinando con una manera distinta, alternativa a cómo se reina en el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, no estamos diciendo que nos traigan algo que nos lo pongan aquí. Es que nosotros podamos actuar según lo que acabamos de ver, como hijos de Dios, ante los ojos de Dios, confiando en Dios y Ahí sí está reinando Dios. reinando. Ahí sí está reinando Dios Entonces, entre nosotros. Hágase tu voluntad. Entonces, es lo mismo. Entonces, cuando yo perdono la ofensa que alguien me hace, Lo habrían enemigo. es el Dios reinando en el perdón, a través de mi perdón. Entonces yo digo, Señor, venga a nosotros tu reino, pero yo me cierro a actuar, ¿cierto? Entonces el reino de Dios es toda la dinámica que tiene Dios para Él actuar, para Él reinar, para Él efectivamente ejercer su poderío. Y Dios reina en el poder a través de nosotros. Cuando yo soy solidario, es la solidaridad del reino manifestada en mí, la solidaridad de Dios manifestada en mí. Como vivían las primeras comunidades, Sí, que todo era en común. pero todos los valores del reino significa eso. El reino de Dios es Dios que reina, Dios reinando, Dios reina. Y hay unos elementos fundamentales. El reino de Dios no es algo que Dios tenga, como unas tierras que tienen unos ganaditos, que tienen unas reses, que todo eso es el reino de Dios. No, es Dios ejerciendo su acción en bien de todos nosotros. Ese es el reino de Dios.
Ese reino de Dios se realiza en la medida en que cada uno de nosotros se abre a vivir los frutos anteriores. ¿Queda claro o no? Exacto. Entonces, condiciones para vivir en el reino de Dios. Voy a decir así rapidito. Entonces, condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Algunas. Si no volvéis a ser como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. ¿Qué es ser como niños? No es ser inmaduros, es tener plena confianza en Dios. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño no se preocupa por pagar la luz, el agua, por la escuela, por las cosas. Solo se paga, lo paga el papá, la mamá. Él se preocupa por vivir. Él sabe que ahí está el papá. Y si alguna cosa pasa mal, él se acerca al papá, a la mamá, él sabe que está protegido. Entonces, condiciones para vivir como hijos de Dios, ser como niños. Condición para vivir, para entrar en el reino de Dios. Si su justicia no es, ¿qué? Mayor, superior que a los escribas y fariseos, no puede entrar. Ahí está condición. Condición: el que no toma su cruz y me sigue es digno de mí para entrar en el reino. Entonces hay unas condiciones para vivir en clave del reino. Entonces la espiritualidad bíblica, podemos decir, la espiritualidad del reino de Dios. Y vivir en la espiritualidad del reino de Dios es vivir según Jesús. Y vivir según Jesús es vivir según los elementos. Hacerse como niños, cumplir la voluntad del Padre, la justicia superior, amar a los enemigos, confiar en el Padre, todo lo que ustedes puedan decir. Condiciones para entrar en el reino. Espiritualidad de confianza filial y obediencia. Entonces, confiar, lo que llaman la providencia divina, como hijos, como el hijo confía en sus padres, es espiritualidad de confianza filial y obediencia, y obedecer al Padre. No todo el que me dice Señor, Señor. Espiritualidad de fraternidad y reconciliación. Vivir en el reino y según el reino, la espiritualidad del reino, es entender que somos hermanos, es entender que debemos perdonar las ofensas, es entender que formamos comunidad, es entender que estamos llamados a la reconciliación, es entender en que todos somos hijos del mismo Padre. Entonces, el reino de Dios, todos estos son puntos de la predicación de Jesús, están en la Biblia. Es todo lo que estoy diciendo se saca de la Biblia. Entonces, por eso es espiritualidad bíblica. Espiritualidad bíblica. Y la espiritualidad de la compasión y de la misión. Entonces, claro, yo no puedo decir que soy cristiano si efectivamente no vivo en clave del reino de Dios. Y no puedo decir que vivo en clave del reino de Dios si no confío en el Padre. No que confío solo en mis fuerzas, o me preocupo totalmente, me desespero por hacer las cosas de acuerdo como yo quiero y no obedezco lo que el Padre me pide, que no son 613 normas, son 2 o una, que son 2: amar a Dios sobre todas y las al cosas prójimo como a ti mismo. Espiritualidad de fraternidad y reconciliación. Yo no puedo decir que vivo una espiritualidad bíblica, una espiritualidad del reino de Dios, si yo soy una persona que le hago mal a los demás, que no soy servicial, que busco destruir al otro, que no soy, que no me siento hermano y que no soy instrumento de reconciliación, sino más bien de división. Y espiritualidad de compasión y de misión. Entonces, ahí tenemos espiritualidad del reino. Y esta espiritualidad del reino se sintetiza en vivir también según las bienaventuranzas. En el espíritu de las bienaventuranzas. Es la propuesta que Jesús hace para quienes ingresen a la reino. Es espiritualidad bíblica. ¿Quedó claro o no? Son unos puntitos ahí. Ya nos queda en la mente que la espiritualidad bíblica significa efectivamente reconocer en toda la historia de la salvación los personajes que han abierto su vida a la acción del Espíritu de Dios para que Él sea la motivación, para que ese Espíritu actúe en ellos.
Son muchos los personajes en la Biblia que sirven de ejemplo de cómo vivir según Dios, pero entre ellos el personaje central es Jesucristo. Entonces, vivir una espiritualidad bíblica es reconocer en la Biblia a Jesús como modelo de nuestro actuar. Y Jesús, entonces, ¿cómo vive Jesús? Así debemos vivir nosotros. ¿Y cómo vivió Jesús? Como hijo del Padre, vivió ante los ojos del Padre, vivió confiando en el Padre, cumpliendo la voluntad del Padre y instaurando, sembrando, haciendo crecer el reino de Dios en medio de la espiritualidad. Resulta que el lunes pasado, un día muy importante, ¿cierto? 30 de septiembre, día de San Jerónimo. San Jerónimo hace 1600 años se murió, 1600 años, y ya nos acordamos de él. Es el patrono de los biblistas. Y el Papa Francisco, para hacer memoria de este acontecimiento, escribió una carta. Ahí dice: carta apostólica en forma de motu proprio. Eso significa por iniciativa personal. Motu proprio. Motu proprio, es decir, fue idea suya. El Papa Francisco. Esa carta se llama, ¿quién lee ahí? Aperuit Illis. Aperuit Illis, es el latín. Pero como ustedes saben tanto latín, claro. ¿Qué significa aperuit? Aperit. De ahí viene la palabra apertura. De ahí viene la palabra aperitivo. ¿Qué es el aperitivo? Lo que le abre a uno el apetito. Le abre. Aperitivo es que abre el apetito. ¿Sí o no? Ahí está. Alportas a las puertas. Entonces, miren. Aperit Illis significa les abrió. Todos los libros, todos los documentos de la iglesia se llaman como empieza la primera frase del libro. Entonces empieza esta cartica diciendo Aperit Illis, les abrió el entendimiento. Entonces, con esta cartica, que es muy cortica, tiene 15 numeritos nomás, son como 10 páginas con letras más o menos grandecitas. Se llama Aperit Illis, y con este documento el Papa dice: establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. O sea, el Papa establece que siempre el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, por allá en enero más o menos, sea dedicado a el domingo de la palabra de Dios. Si Dios quiere, el año entrante en enero habrá sido el tercer domingo. Estamos en el domingo 27, ¿no? El domingo 27. Entonces se va a celebrar el domingo de la palabra de Dios. Y en ese documento hay algunas ideitas que quise sacar que nos ayudan a tener la espiritualidad bíblica. Algunas ideitas de este documento. Simplemente está la idea, no hay reflexión, simplemente la pongo ahí. Entonces, dice espiritualidad bíblica a la luz de la Aperit Illis. Ya ustedes recuerden ese nombrecito. Ahorita despiertan al padre Carlos. Padre, ya le dio la Aperit Illis. Pero se tienen bien para que le van a caer las calzas, ¿cierto? Aperit Illis. Aperit. ¿Y el padre de qué? El padre Raúl, el padre tiene por ahí que le preste la Aperit Illis. ¿Qué es eso? Además que entonces, espiritualidad bíblica, a partir de aquí, unos punticos, como el sediento que bebe de la fuente, mucho más de lo que dejamos que lo que tomamos, dice el Papa ahí. Cuando creemos la Biblia, es mucho más lo que queda ahí que lo que nos llega. O sea, siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber. Siempre va a haber. Ahí está, no es como esta botellita que yo la estoy tasando porque llega un momento que se acaba, ¿cierto? Entonces, no. Es mucho más lo que dejamos que lo que tomamos. Siempre podemos acercarnos a Dios. Luego, que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura. Tiempo y oración a la Sagrada Escritura. Ustedes vieron la lección divina, hicieron un ejercicio de lección divina.
La lección divina es la lectura orante de la Biblia, con esos puntos de lectura, de meditación, oración, contemplación y acción. Esos 5 punticos que los digan, dediquémosle tiempo y oración a la Sagrada Escritura. Dice el Papa, el día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año. Una vez para todo el año, porque siempre, cada día nos está alimentando y es necesario tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura, que siempre nos alimenta con su palabra y con su paz. Ustedes se leerán después el documentico. Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. A través de la Sagrada Escritura. Él toca en la puerta a través de la Sagrada Escritura. Cuando abrimos la Biblia, es el Señor que está disponiendo su palabra. No acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. No acostumbrarse nunca. Nos acostumbramos, entonces, oímos, pero no escuchamos. Después quizás el ejercicio de terminar el Evangelio, el Padre pregunta, ¿qué nos dijo la palabra de Dios? ¿Qué decía la primera lectura? No me acuerdo. El Salmo, ni siquiera el Salmo, respondimos 7 veces. Y después no somos capaces de decir qué fue. Bueno, entonces el Evangelio es más fácil. ¿De qué habló hoy el Evangelio que acabamos de escuchar? Y nadie dice, no me acuerdo. Ah, pues todo no en misa pues no estamos. Y muchas veces ni contestamos. Ni contestamos. Ay, nos da miedo decir amén, nos da miedo decir con tu espíritu. ¿Verdad? Pero entonces cerramos la boca y cerramos el oído. Y estamos allá y pues, es como si el Padre estuviera o el lector no viendo la boca de allá y nosotros ni escuchamos. Da lo mismo lo que esté diciendo. Ahí está. Entonces, es bien interesante eso, no acostumbrarnos, escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, recuerden uno de los puntos, hacer la voluntad del Padre, espiritualidad bíblica. De nada me sirve estar pegado yo a la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, orando con la Biblia, si no vivo en la fraternidad, en la solidaridad, en la misericordia. Ese es el gran desafío para nuestras vidas. La cosa es seria. ¿Qué más hay aquí? Bueno, ya, esa es la espiritualidad bíblica. Quiero recordar que debemos disponernos siempre a leer, a escuchar y a orar según la palabra para vivir con ella. Ejemplo de la espiritualidad bíblica, por supuesto después de Jesús, tenemos a la Virgen María, que se dispone totalmente. Fiat mihi etiam ancilla Domine. Y aquí la esclava del Señor. Fiat mihi secundo verbum. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es la espiritualidad bíblica? Es ser capaz de decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra. Mire, ahí es eso. Espiritualidad, hágase en mí según tu palabra. Señor, que todo esto pueda ser pueda vivir, pueda cumplir. Entonces, es eso. La Virgen María que conserva todas estas cosas en su corazón. Y la auténtica escucha de la palabra es obedecer y actuar. Es hacer florecer en la vida la justicia, el amor, como exigencia del cristiano. Que unidos a la palabra de Dios y la vida, la fe y la rectitud del culto y del compromiso social, nos lleven efectivamente a vivir como cristianos. Pasé el tiempo. Muchas gracias por